¿Qué pasaba con Ruby? Que nadie cantaba más que él. Todos los líderes del merengue venimos de la parte de atrás. Hay algunos merengueros, algunos exponentes cayéndose en pedazos y ellos entienden qué es ritmo, y son ellos. Me llamaron de más de 25 medios, pero no tenía fuerzas para hablar. Así comienza la confesión más fuerte de Sergio Vargas, visiblemente afectado, recordando a su hermano del alma, Ruby Pérez. Pero lo que nadie esperaba, es lo que revela minutos después. Un dato escalofriante: 15 días antes de que Ruby subiera a ese escenario, me tocó a mí. ¿Qué pasó en ese escenario? ¿Qué presintió Sergio Vargas? ¿Por qué dijo, concilia con la muerte y vámonos otra vez? Esto no es solo un especial que no solo rinde homenaje, sino que destapa emociones crudas, premoniciones y verdades jamás contadas sobre uno de los íconos más queridos de la música tropical. Quédate hasta el final, porque lo que confiesa Sergio Vargas te va a helar la sangre. Nunca pensé que un momento tan simple se volvería tan doloroso. Yo estaba con mis hijas, Ana Mercedes y Perla Marola, bailando mientras tocaba. Por un instante, me dejé llevar y en ese instante, mi mente me jugó sucio. 2 noches después, la ansiedad me derrumbó. No podía respirar. Tuve que medicarme. Fue ahí cuando entendí que hay cosas que uno no controla, que a veces, Dios escribe con líneas que uno no entiende. La llamada llegó a la 1:30 de la madrugada. Era Oliver. Y aunque siempre estoy despierto a esa hora, esa noche el insomnio se sintió distinto. Me congelé, porque cuando supe que era sobre Ruby, ya algo dentro de mí lo sabía. Una semana antes nos cruzamos en el aeropuerto. Él casi no paraba en el país. Ese día me soltó 2 frases que hoy no me dejan dormir. Estoy pensando comprar una casa en Houston. Cómprate una allá también. ¿Tú sabes lo que es eso? Como si estuviera despidiéndose sin saberlo. Y en medio de todo, me dejó una inquietud que no me puedo quitar del pecho. Porque Ruby tenía heridas invisibles. Como todos nosotros. Como las que dejó Antonio. Como las que intentamos tapar con silencio. Pero hoy, yo no me voy a callar. Ruby me lo dijo claro: no faltes a mi fiesta. Vienen de Jaina a hacerme un reconocimiento, y hasta bromeó: a mí solo me falta ponerme la ropa y arrancar a aparecer. Pero tú sabes, de noche, cuando no tengo trabajo, me pongo vago. Así era él, siempre con esa mezcla de grandeza y sencillez. Me invitó personalmente, porque lo nuestro no era una relación de colegas, era un vínculo de verdad, muy íntimo, muy profundo. Yo estuve con él y con Iné, su esposa, en momentos muy duros. Tú sabes lo que es salir a buscar aceite de orégano para aliviar el quebranto de Iné. La vida se la fue llevando poco a poco. Ella murió, y eso nos unió todavía más. Ruby era como un hermano, como Kaki, como Johnny. Cuando él dejó de venir a tocar por aquí, se sintió su ausencia. Y yo tenía tiempo que no lo veía. Anoche mismo me puse a revisar nuestras conversaciones en Instagram. Desde el 2021 hablábamos largo. Y en uno de esos mensajes le puse: quiero verte. No lo veía desde el 2009, o quizás antes. Ya ni me acuerdo. Él me hablaba de una fiesta privada. Me dijo el lugar, pero no pude ir. Aquí en Dominicana tocaba, sí, pero sobre todo hacía mucha vida en Nueva York. Tenía su grupo allá, tenía otro aquí. Era como si viviera entre 2 mundos, pero siempre con un pedazo de nosotros en el corazón. Muchos se preguntaban, ¿por qué ya no veíamos tanto a Ruby en República Dominicana? La verdad es que su vida, su música, su todo, se habían mudado a Nueva York. Allá, Ruby no era solo un artista, era una institución. En Venezuela lo trataban como si fuera de allá. En Estados Unidos lo esperaban con salas llenas. Aquí venía, sí, pero solo cuando había alguna actividad puntual. Su presencia en eventos públicos ya no era tan común. En la capital, casi nunca. Y cuando se presentaba, era en sitios especiales. La última vez que estuvo en algo grande fue en el Jaragua, con Oscar de León y Sexapil. Un show para recordar. Pero después de eso, silencio. Y en ese silencio, también había historias que pocos se atrevían a tocar, pero el vínculo con Ruby seguía intacto. Él estaba en otro momento, en otra etapa. Le estaba yendo mejor que nunca. Pero uno nunca sabe cuándo será la última vez. Mira, yo no sé cómo saqué fuerzas para montarme en ese avión. 3 días después del incidente, me tocaba cantar en las patronales de Juana Díaz, en Puerto Rico. Y no era fácil. Yo no estaba bien. Le dije al alcalde: mire, con todo respeto, yo no voy a subirme a una tarima a cantar sobre el cadáver de mi amigo, porque Ruby no era cualquiera, era mi hermano. Pero el alcalde me prometió algo que me tocó profundamente. Me dijo: vamos a hacerlo como un tributo a Ruby Pérez.
No será una fiesta más, será un homenaje. Y ahí, decidí hacerlo, pero con el corazón apretado. Cuando llegué, hubo algo que me impactó y que ojalá se aplicara en todos los países. En Puerto Rico, ningún evento arranca sin que el cuerpo de bomberos, que responde a la alcaldía, revise cada centímetro del lugar. Y cuando digo cada centímetro, es literal. Yo los vi dándole la vuelta completa al sitio. Revisaron cada tornillo, cada columna, cada detalle. Porque allá no se juega con eso. Allá no te montan en cualquier gallera, ni en cualquier tarima improvisada. Eso me dio paz. Porque después de lo que pasó, yo no podía volver a subirme a una tarima que no estuviera bien. Y menos, con Ruby en el alma. Aquí no se trata solo de una tragedia. Se trata de una cadena de negligencias que pudo evitarse. Y lo digo con el corazón en la mano, tan responsables son las autoridades que deben supervisar, como nosotros que nos subimos a esas tarimas sin preguntar si están seguras. Y lo admito, me lo reprocho, porque yo también he tocado ahí 1000 veces. ¿Quién iba a imaginar que un sitio como Yesé, tan emblemático, con esa fachada firme, iba a venirse abajo? Nadie se pone a mirar el techo. Nadie piensa que ese lugar pueda matar, pero pasó. Y lo peor es que pudo haber sido peor aún. Si Antonio no hubiese estado ocupado en la feria, habría muerto también. Si doña Grecia, su madre, no hubiese faltado ese día, la historia sería otra. Esto no fue un accidente. Esto fue una bomba de tiempo, y a alguien se le fue de las manos. El encargado de revisar esa estructura, el que tenía que decir, esto no está bien, aquí no se toca hasta que se repare, no lo hizo. Y hoy, estamos llorando muertos. Esto no se puede volver a repetir. Yo todavía no asimilo lo que pasó con Ruby. Es como si se hubiera ido una parte de mi historia. Y mira que he vivido cosas fuertes, pero esta me sacudió de una forma diferente. Justo unos días antes, Ruby me habló de algo muy especial. Me dijo, Sergio, no faltes. Me van a hacer un reconocimiento en Yesé. Después de 3 años sin tocar ahí, vuelvo por todo lo alto. Nos abrazamos. Él se iba para Nueva York, y yo para Colombia. Y ese fue el último abrazo. Y después, todo lo demás. Cuando me fui enterando de quienes estaban en ese lugar, fue devastador. Por ejemplo, vi entre los presentes a la hija de doña Melba Segura de Grullón, al hijo de don Eduardo Estrella, a Lalo Grullón, hijo de don Alejandro. Lalo fue el primer amigo rico que tuve. Nos unía una amistad genuina. Cuando cumplió 50 años, me invitó a cantarle. Me dijo, quiero que te sientes al lado de alguien especial. Me senté, y al rato, me dice, ¿tú sabes con quién estás hablando hace media hora? Le digo, no, ¿con quién? Con Alejandro Sanz. Casi me desmayo. No lo reconocí con el sombrero puesto. Me disculpé con él y Alejandro, con toda humildad, me dijo, tranquilo, Sergio, de eso se trata mi vida. Ser invisible cuando quiero. Lo que me impacta, es como tantas personas terminaron en ese lugar esa noche. Gente que nunca iba. Y justamente ese día, estaban ahí. El propio presidente dijo que don Eduardo ni sabía que su hijo estaba en el sitio. Eso lo dice todo. Yo veo las fotos, veo los rostros, y me invade la tristeza, porque muchas de esas personas fueron a divertirse. Nadie fue ahí a morir. Yo perdí a mi padre hace años. Y una vez, soñé con él. En ese sueño, me dijo algo que jamás olvidaré, hijo, tienes que dejar de sufrir para que yo pueda descansar. Desde entonces entendí algo, nuestros muertos no descansan si nosotros no los dejamos ir. Por eso, a Ruby y a cada uno de los que se fueron, los recordaremos con alegría. Porque el mejor tributo no es el luto, es el amor con que los llevamos dentro. Esto fue lo impensable. Y sí, pudo evitarse, pero ahora nos toca aprender, nos toca honrarlos, porque Ruby no murió solo, murió una parte de todos nosotros. La primera vez que vi a Ruby Pérez fue en Puerto Rico. Y aunque parezca mentira, yo llegué a ese viaje con todo prestado. Desde los zapatos hasta la chaqueta. No tenía ni un peso. Literalmente. Yo era un carajito salido de Villa Altagracia, sin rumbo fijo y con el alma hecha jirones. Pero con una oportunidad en las manos. Me montaron en ese avión hacia Juana Díaz con una visa que movió cielo y tierra José Antonio Travieso. Me recibieron como si fuera una estrella. Pero yo era un indigente disfrazado de artista. Y cuando llego al Hotel Gran Bahía, ahí estaba la orquesta Los Hijos del Rey. Y entre ellos, Ruby. Ese hombre lo vi llegar con dificultad en una pierna. Pensé, ¿y este cómo va a bailar? Porque Ruby tenía una lesión vieja en la rodilla. Pero cuando empezó el ensayo, se transformó. Movía el cuerpo con una gracia, con una energía,
que ni los Kenton, y fue ahí que entendí quién era Ruby Pérez. Eddie Herrera me contó que Wilfrido Vargas una vez le dijo, mira cómo baila Ruby, con una pierna mala. Tú tienes dos buenas, ponte las pilas, y tenía razón. Ruby no bailaba. Ruby volaba. Esa era su magia, hacía imposible lo que para otros era una excusa. Yo venía de comer poco y soñar mucho. Cuando Diany me fue a buscar a Villa, lo primero que hizo fue llevarme al Conde. Me compró ropa, un perfume, y yo le pregunté, ¿y no vamos a comer? Porque en esa época, más que verse bien, había que sobrevivir. Y eso lo entendíamos todos. Pero Ruby nunca te hacía sentir menos. Era generoso, te ayudaba, te enseñaba, sin buscar protagonismo. Estuvimos poco tiempo juntos, apenas 2 meses en Los Hijos del Rey, porque luego Wilfrido lo llama, y el resto es historia. Pero ese poco tiempo me marcó, porque Ruby no solo era un cantante, era un símbolo de lucha, de arte, de resistencia. Y por eso su muerte, su partida tan absurda, tan injusta, me parte en dos. Porque yo conocí a Ruby cuando no tenía nada, y él me trató como si tuviera todo. Hoy, después de tantos años, después de tantas tarimas, lo único que me queda decir es que no hay tarima en el mundo que pueda reemplazar su ausencia. A mi Ruby me lo enseñó todo. Me ayudó cuando nadie apostaba un chele por mí, porque en los 80 no bastaba con cantar bien. Había que ser bonito, alto, con pelo. El modelo era Yoshi Hernández. Ese era el molde, un maniquí con micrófono. Y yo no daba la talla. Los músicos no me querían. Decían que no sumaba, que no lucía. Pero Ruby no. Ruby me vio con otros ojos. Y me abrió la puerta, cuando todos me la cerraban. Ruby también era distinto. Él tampoco encajaba en el molde. No era el blanquito de portada. Tenía un problema en una pierna desde un accidente. Pero cuando ese hombre abría la boca, todo el mundo se callaba. ¿Quién cantaba más que Ruby? Nadie. Y eso lo sabíamos todos. Tenía una voz que no venía de la garganta, venía del alma. Ruby no solo fue artista, fue guía, hermano, consejero. Si yo tenía un problema personal, lo llamaba. Y él me hablaba como un tío, como un hermano mayor. Era 5 años mayor que yo, pero eso bastaba para que me cuidara. Su esposa, Iné, también me llamaba a veces. Me pedía que le comprara su aceite de orégano, que usaba para sus quebrantos. ¿Tú sabes lo que es eso? Una relación que va más allá del escenario. Y por eso lo que pasó, me duele en lo más profundo. Ruby murió haciendo lo que amaba, cantando. Pero no tenía que morir así. Esa tragedia no debió pasar. Ruby era el tipo de persona que si se enteraba de que alguien necesitaba ayuda, aparecía. Yo lo vi alquilar una casa entera para acoger a heridos del terremoto de Haití. Era un filántropo silencioso. Nunca hizo ruido con eso. Solo actuaba. Después de Los Hijos del Rey, la vida nos mantuvo conectados. Tuvimos una química rara, real. No coincidíamos siempre, pero cuando lo hacíamos, el cariño era el mismo. En los 90, cuando la Cocoband se volvió el fenómeno que tumbó a todos, Ruby se fue a Venezuela. Venía llorando donde Diany, buscando fuerza. Porque el merengue clásico fue silenciado por una ola que arrasó con todo. Yo me quedé. Fernando se fue. Ruby se fue. Pero siempre regresábamos. Porque el merengue es la raíz. Ruby no fue solo un artista. Fue una de las voces más grandes que ha parido este país. Y sobre todo, fue un ser humano noble, con más corazón que músculo, con más alma que vanidad. Hoy, yo no pierdo a un colega, pierdo a un hermano. Y cada vez que yo suba a una tarima, voy a sentir ese vacío. Porque los que amamos como él amaba, no se reemplazan nunca. Ruby era agradecido. Nunca olvidó que el Toro fue clave en su relanzamiento. Y nosotros, él y yo, compartimos algo más que escenarios. Compartimos a un genio, Ramón Orlando. Ramón me escribió canciones que cambiaron mi carrera. Y a Ruby también. De hecho, la primera vez que Ruby ganó un Cassandra fue gracias a una composición de Ramón, Perro Ajeno. Una canción que lo devolvió al ruedo, con fuerza, con gloria. Porque aunque Ruby tenía una carrera brillante, aún no tenía un premio que hiciera justicia. Esa canción se lo dio. Y en ese disco, todos cantamos. Pedro, yo, y Ruby fue quien salió con la joya en las manos. Ramón Orlando no solo escribe canciones. Él dibuja destinos con melodías. Toca como nadie, compone como nadie, y tiene una conexión con Dios que tú la sientes al hablar con él. ¿Tú sabes que Ramón estaba pautado para estar esa noche en Yesé? Pero tuvo que viajar a Nueva York. Casi entra en esa lista. Como tantos otros que, por detalles mínimos, no estuvieron ahí. Porque esa noche en Yesé fue como una ruleta macabra.
Podía tocarle a cualquiera. A mí me habían llamado 2 semanas antes para tocar allí, a Peñazo, 1 semana antes, a Sexapil, que sí estaba, y le tocó a Ruby casualidad, no sé, pero lo cierto es que él murió como quería vivir, cantando, defendiendo el merengue, porque Ruby nunca se dejó seducir por modas. Siempre me decía, Sergio, no bajemos la vara, vamos a seguir usando buenos arreglistas, buenos compositores. Manuel Tejada todavía respira. Sonny está vivo, no hay excusa. Él amaba esta música, la cuidaba, la protegía. Por eso duele tanto que se haya ido así. No solo perdimos a un cantante, perdimos a un guardián del merengue. A veces la muerte parece elegir al azar. Pero yo creo que, si Ruby está hoy al lado de Dios, es porque su premio ya estaba escrito. A mí me pudo tocar, a otros también, pero fue él. Y si ese era su destino, que al menos nos quede su voz, su ejemplo, su entrega. Porque hay vidas que no terminan cuando se apagan. Ruby sigue aquí, cada vez que suena un merengue honesto. Esa fue nuestra última foto juntos. Y qué buena foto, Dios mío. Mira, no te me vas sin darme eso. Pero quiero la original, ¿eh? No copias. Esa foto va a andar conmigo. Porque ahí está todo lo que fuimos, hermanos, artistas, cómplices. Y esa última vez, Ruby me abrazó fuerte y me dijo, Sergio, te amo más que ayer. Yo solo atiné a decirle, vamos a cantar, ¿verdad? Pero después me quebré por dentro. No tuve voluntad. No pude. Y fue ahí donde entendí que esta entrevista iba a doler. Que no sabía si iba a terminarla. Pero mírame aquí, ya la hicimos. Gracias a Dios, la logramos. Hasta pensé que al verte, me iba a rajar a llorar. Pero hoy aprendí algo que me cambió por dentro. Que mientras uno se aferra a la tristeza, los que se fueron, no descansan. Que nuestros muertos no se van del todo, porque los tenemos amarrados al sufrimiento. Y eso no es justo. Así que hoy, decido soltar. Decido recordar a Ruby con alegría, no con dolor. Entregárselo a Dios. Y pensar que ahora sí, su descanso será más completo. El desprendimiento, eso sí es difícil. Pero haz como yo. Concilia con la muerte. Y cuando nos toque, que sea con paz. Que nos vayamos tranquilos. Como Ruby, que se fue cantando. Gracias por acompañarnos hasta el final de este homenaje cargado de recuerdos, emociones y verdad. Si este video te tocó el alma, suscríbete y activa la campanita para seguir reviviendo las historias que marcaron la música. ¿Qué es lo que más te impactó de lo que dijo Sergio Vargas sobre Ruby Pérez? ¿Tienes algún recuerdo especial con su música? Te leemos en los comentarios.